Ya estamos de vuelta aquí en el cierre de Wall Street y tenemos la suerte de poder saludar a tres economistas, como son José Luis Moreno. Bien, encantado de estar un día más aquí para debatir. Estoy un poco como dijera aquel, ¿no? Como decíamos ayer. Eso que, bueno, es que es verdad que con José Luis hablamos hace poquito, pero Iván Ayala, muy buenas, ¿cómo están? Pues encantado de volver aquí a debatir un poquito sobre los temas que nos vais a poner encima de la mesa. Y Alfonso Zapata. Pues encantado de volver de las merecidas vacaciones. Bien, está bien. Si no se cuida uno, entonces ¿quién? Venga, pues vamos directos a los temas, que no me quiero comer yo el tiempo. Empezaba ya hablando de los problemas económicos que está teniendo Europa. Que de no tener ningún problema, y todo bien, la banca va bien, todo está bien, la inflación está bajando, todo va fantástico, pero la realidad es que la inflación está estancada, que parece depender mucho y en exceso de la energía, que los tipos de interés suben, pero no terminan de cargarse esa parte. Yo no sé si el tramo que podían cubrir los tipos de interés ya está descontado en la inflación y ahora habría que subirlos muchísimo más para que viéramos un golpe serio, pero nos acercamos poquito a poquito hacia una zona de estanflación con un crecimiento prácticamente cero, la verdad. Están hablando de un 0,8 en el conjunto, pero las grandes economías están muy lastradas. Alemania con una producción industrial estancada en negativo 3 meses, o Italia ha pasado a ese terreno, y además de forma sorprendente, pues esperaba una caída, pero ha sido muy abultada, ha pasado de 0,5 a menos 0,7. ¿Cómo veis vosotros el panorama y que los grandes países de Europa que tendrían que estar funcionando? Le voy a quitar a España porque España, en realidad, en cuanto a la aportación, tiene su propia idiosincrasia, depende mucho también del sector servicios, entonces es una cosa más curiosa, pero Alemania debería estar, la famosa locomotora, funcionando, Italia podría estar funcionando, y estamos pagando mucho las desconexiones de uno y otro lado. ¿Cómo veis la situación vosotros? ¿Cómo entendéis la situación en el viejo continente ahora mismo? Pues vamos, si me permitís, por romper el fuego, la energía claramente es el conductor de esta crisis. Alemania hizo una apuesta en el pasado por las exportaciones y por un sector industrial que consumía mucha energía y una energía muy barata. Esa energía la tomaba básicamente de Rusia, y el hecho de la invasión de Rusia de Ucrania hace cortar, digamos, este suministro que tiene de esa energía de Rusia, y los números ya no le salen a Alemania, ¿no? Con Italia, pues seguramente tiene que pasar lo mismo, al margen de que Italia tiene sus propios problemas, ¿no? Italia es una economía muy endeudada, tan endeudada que, como comentábamos hace una semana, el gobierno se está planteando vender parte de las participaciones que tiene el sector público para reducir esa deuda que le lastra, sobre todo cuando suben los tipos de interés. La deuda es la misma, pero cuando suben los tipos de interés, pues evidentemente tiene mucha más importancia en el presupuesto. Entonces se junta energía cara, se junta en el caso de Italia el endeudamiento, en el caso de Alemania lo que hay es un menor comercio, y lo mismo le va a pasar a Italia. Cuando Italia acepta, justo en el G20, anuncia que va a depender menos de China, que va a tener menos comercio con China, en el fondo lo que está diciendo es que va a tener menos comercio. El comercio a nivel mundial está dañado. La Organización Mundial de Comercio reconoce que ahora mismo el comercio entre los países se ha reducido muchísimo con respecto a lo que veíamos hace 2 o 3 años, y todo esto es lo que afecta pues tanto a Alemania como a Italia, y luego para Europa. Cuando se constipa Alemania, nos afecta al resto de países. España es un país, lo comentabas, es un país que depende mucho del mundo de servicios. Turismo ha ido bien este verano. Es verdad que se ha reducido mucho el turismo que venía del Reino Unido y de Alemania, pero sin embargo estamos teniendo un turismo que antes no teníamos desde los Estados Unidos, con lo cual estamos sustituyendo uno por otro. Pero pensar que lo que afecta a Italia y afecta a Alemania no nos va a afectar al resto de países europeos es absurdo. Y luego un tema importante, y es que la necesidad que hay en Europa de apostar por el talento. Mucho de ese talento que teníamos en Europa o que podíamos tener en Europa lo hemos subcontratado con otros países, y ahora mismo yo pondría encima de la mesa la India, ¿no? En la medida en que hemos sido muy dependientes de países como la India para todo lo que son las software factory, etcétera, todo lo que es el talento tecnológico, bueno, pues eso también lastra el crecimiento de nuestras economías, ¿no? Hablaremos de India a raíz del G20, pero no sé si vamos a depender menos o más. Lo digo por lo que está por venir. Iván. Bueno, yo con respecto a lo que comentabais, ¿dónde estamos en la eurozona, ¿no? La Eurostat ha reducido sus previsiones, acaba de publicarlas, ¿no? Y estamos al 0,1% de previsión para terminar, ¿no? Yo creo que
lo podemos llamar como un estancamiento. Yo creo que es más adecuado llamarlo una recesión moderada, o la famosa recesión moderada, donde nos quieren llevar, porque fijaos que en ese punto, ante cualquier shock, y estamos en medio de diversas crisis concatenadas, donde hay, o sea, en este momento vivas, como está la guerra de Ucrania, los diferentes cuellos de botella, la producción agrícola, etcétera, cambio climático, etcétera, etcétera, estamos ante todos esos riesgos y una situación prácticamente de estancamiento, lo cual significa que ante cualquier shock la recesión puede volverse más profunda. Y el punto, yo creo que fundamental que comentaba José Luis, lo retomo, el de la energía, porque yo creo que es fundamental entender qué le está pasando a Alemania, ¿no? Esto es porque yo creo que la explicación de buena parte de la situación económica en estos momentos que afecta a los países que han basado su estrategia comercial en las exportaciones se está viendo mermada. Hablaremos del caso de China, pero vamos a hablar del caso alemán. Fijaos que la gran afectada de la caída del crecimiento alemán ha sido la industria. Un 17% de caída desde 2022, un 11% solo en este año. Es gigantesco esa caída en la producción industrial. Y en la producción industrial ligada a aquellas industrias energético-intensivas. Es decir, el impacto energético que está sufriendo la industria alemana es fundamental. Entre otras cosas porque buena parte de esa industria depende de la industria de la cristalería, de la papelería, que son altamente consumidoras de energía. Si a eso además le añadimos la dependencia productiva de Alemania, por ejemplo, de la industria de automóviles, con la situación particular que tiene la industria de automóviles, con la producción de semiconductores estancada o con esos problemas. Bueno, se dice que Volkswagen tiene un problema serio, incluso de continuidad como empresa. Efectivamente, es que hay empresas como BASF que están externalizando o inversiones multimillonarias en otros países como China, precisamente por esto. Entonces, claro, las exportaciones alemanas y el modelo de exportación alemán cada vez se está viendo más amenazado, y esto es lo que estamos viendo. No es una cuestión actual, es una cuestión de que Alemania está creciendo por debajo y con problemas económicos, si quitamos el COVID, por supuesto, desde 2017. Y esto es que el modelo de globalización de los años 2000, de regulación comercial, este modelo de producción donde tenemos diferentes lugares de producción y lo ensamblamos en uno, con un modelo de just in time, donde perfectamente cronometrado van pasando de un lado a otro los productos en un ambiente de liberalización comercial, ha muerto. Y entonces estamos en esta transición. Afectados a Alemania, y hablaremos de China, pero es una situación preocupante. Las perspectivas de la industria alemana en estos momentos son muy preocupantes. Bueno, las empresas se están saliendo del propio país. Hablabas tú de BASF, etcétera, pero es que se están yendo porque encima no le ven negocio a esto de no poder exportar. Esto de si lo poco que yo tenía me viene a Estados Unidos y me dice que no lo puedo exportar tampoco a China. Y BASF es especialmente importante porque es un distribuidor de componentes a muchas industrias europeas en todo el mundo. En Europa concretamente somos dependientes, concretamente en España, de esas producciones. Ahí está el problema, digamos, estructural que se enfrenta a Europa, más allá de la caída del crecimiento puntual. Alfonso. Bueno, yo me uno a Iván en las referencias a BASF. Vamos a ver, yo creo que el consejero delegado de BASF ha hecho un análisis muy certero de lo que está pasando. Llevamos 5 años de autocomplacencia sin verlas venir. O sea, a mí me gusta mucho Alemania, es un país precioso, pero me gusta mucho cómo se organizan, me gusta mucho económicamente, porque es como si lo planificaran todo sin hacer un plan quinquenal. Entonces, ¿qué le ocurrió a Alemania? Pues que tenía ese modelo que lo convirtió en la locomotora de Europa hasta el punto de producirse en Alemania 1 de cada 3 productos que vienen de la Unión Europea. Todo iba muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente la industria se hunde y era absolutamente industria dependiente. O sea, el sector servicios en Alemania va muy bien. El PMI de servicios está claramente por encima de 50, mientras que el PMI industrial es un desastre, no hace más que ir para abajo. Y se supone un quinto del PIB alemán, la industria. Claro, Es brutal. Por esto os quería preguntar yo, bueno, ya que estáis sacando el tema, decía José Luis, no, si la industria, nuestro sector servicios va bien, perdón, no la industria, y además estamos sustituyendo el turismo, y etcétera, y el sector servicios va bien en Alemania. Cuidado con el sector servicios. Y no, pero es que en Alemania no pesa nada. Trampa el sector servicios, quiero decir. Estamos dopando ciertos sectores donde la gente se ve con salario. Está ocurriendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos están teniendo problemas ahora con los créditos, etcétera. Y sin embargo, lo único que va bien es el sector servicios. La gente no se está gastando un dinero que a lo mejor no tiene. Pero vamos a ver, lo que pasa en el sector servicios en Alemania es que no pesa nada.
O sea, en comparación con lo que pesa la construcción, automóviles, farmacia, que paradójicamente va bien. Y luego hay otro tema, que es la intensa relación de Alemania con China. O sea, Alemania es el primer exportador claramente, y el siguiente, curiosamente, es Italia. Es Italia, claro. Es Italia, que claro, por ahí los temas. Está corta el tema. O sea, el 2,7% del PIB alemán depende de las exportaciones a China. Son más de 300.000 millones al año. Entonces, claro, China, yo no sé si vamos a hablar más tarde de China, pero si Alemania va mal, China no te quiero ni contar. Vamos, mal, creciendo un 3% y tal, pero con respecto a sus habituales 10%. Entonces, más o menos bien, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene Alemania? Pues mala, va para abajo porque se tiene que reinventar, y los alemanes son muy lentos reinventándose. Esa era la pregunta, ¿cuál es la reinvención? Porque claramente tenemos un problema. Yo hablaba, ponía el ejemplo del petróleo porque es fácil, o sea, en el imaginario colectivo, fíjate que con el gas se supone que poníamos unas sanciones y en realidad lo que hemos hecho es saltárnoslas y seguir comprando. Pero con el petróleo hemos dicho, vale, a Rusia no, y se lo compras a Estados Unidos. Pero con China dices, a China no, ¿y entonces qué? Por eso os preguntaba, ¿dónde está la reinvención? ¿Qué hago? Bueno, han vuelto al carbón, o sea que imagínate la reinvención que han hecho. O sea, yo creo que los alemanes están que no la ven venir, o sea que es que yo no soy quien para darles un consejo porque es que no tengo ni idea. Pero, joder, tú eres más teórico y más estudioso. Yo tampoco. Pues si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Desde luego, no sé, este señor, que no sé cuánto tiempo lleva en el gobierno, que lleva un año más o menos. Más o menos un año. Yo creo que tiene tiempo suficiente para sentarse y repensar con algún think tank importante o lo que sea, qué leches va a hacer con su economía, porque es que estamos todos angustiados. Va tarde, sí. A ver, Alemania ahora mismo, el reto que tiene por delante es brutal, porque primero, como he dicho, la energía ya no es tan barata como la que tenía antes, con lo cual eso es un problema. Uno de sus principales clientes, que es China, no lo va a ser. En Estados Unidos le ha recomendado que no lo sea, y esa recomendación, lo sabemos, lo hemos comentado en este programa, ha habido intercambios personales en este aspecto. Y luego, sobre todo, de cara a futuro, bueno, pues Alemania tiene que encontrar un nuevo mercado en una situación que le da pánico a Alemania, que es una inflación superior al 5%. Recordemos que en el imaginario alemán, sus males llegaron con una inflación elevada, que es pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y las clases no tan medias. Entonces, la subida de determinados productos, la subida de combustible, la subida de los tipos de interés están haciendo un caldo de cultivo en Alemania, evidentemente negativo. Y además, si metemos el tema político, donde el populismo siempre se caracteriza por dar soluciones simples a problemas complejos, pues esto hace que hay un peligro real de que Alemania se tuerza dentro de lo que es la Constitución Europea. ¿Cuál es la alternativa? Pero, José Luis, me gustaría a mí tener partidos populistas en España como los tienen en Alemania. O sea, bueno, yo tampoco lo envidio. Yo creo que hay un partido populista en Alemania que es muchísimo más populistas que los que tenemos en España, ¿no? Este famoso partido, por le quitar la alcaldía de Berlín al SPD. Y más. Y luego además, si uno ve la historia pasada de Alemania y la compara con otras historias pasadas de otros países de Europa, Alemania se lleva el premio gordo a tomar decisiones equivocadas que marcaron la historia del mundo, y que no hablemos todos los días de eso no significa que debamos de olvidar y que se pueda repetir, ¿no? Y recordemos que Alemania, sobre todo, se tuerce cuando tiene una gran inflación y de repente pues la población empieza a hacer unas apuestas que nos arrastran. Yo creo que se tuerce en otros... Pero bueno, estamos un poco lejos, yo creo. ¿Qué país, por terminar, qué país es el comodín del público y que debería ser un país de alguna forma a ver por parte de Europa y por parte de Estados Unidos? Pues la India. Es decir, la India, venga, vamos con eso. La India es el país que está llamado a sustituir, y desde luego en la reunión del G20... Eso ya está, pues directamente, José Luis. Lo vimos, reunión del G20, éxito o fracaso. Desde mi punto de vista, la imagen de la India se ha fortalecido. Ha habido determinados acuerdos relacionados con determinado tipo de
de biocombustibles, con una nueva ruta alternativa a la ruta de la seda china, a trabajos conjuntos entre Estados Unidos con Vietnam. Es decir, la India ha aprovechado mucho que Xi Jinping no haya acudido al G20. Desde el punto de vista estético, todas las imágenes que hemos visto en el G20 son espectaculares. Es decir, yo soy un enamorado de la India. Me parece que es un país con una presente y una potencia presente brutal, y además es un país precioso. Las imágenes que han salido de todos los líderes del G20, desde el lugar donde está bueno, las principales figuras hasta el turismo, etcétera, desde luego ha sido muy fuerte, y luego la apuesta que ha hecho de imagen el actual primer ministro ha sido brutal. Ha habido varios acuerdos. Yo pondría como punto negativo, pero es verdad que era la única forma de conseguir un consenso y posicionar a la India como un posible mediador en el tema de Ucrania. No se ha descargado sobre Rusia la responsabilidad de la invasión que ha habido de Ucrania. Ese es un tema que ha sido comentado, y luego a partir de ahí, bueno, pues ha habido, pues eso, se ha incorporado la Unión Africana como miembro permanente del G20, hay determinados acuerdos que se han hecho públicos, ha habido unas reuniones sobre la gestión de infraestructuras e inversiones entre Europa, Middle East, que ha pilotado también la India, y ha habido, como he comentado, una alianza global de biocombustibles. Es decir, desde el punto de vista de lo que se ha recogido del G20 ha sido mucho. El primer ministro ha trabajado muy bien, y luego los famosos Sherpas indios han estado preparando durante meses esa reunión, que desde mi punto de vista ha sido un éxito. Éxito a pesar de las ausencias de Xi Jinping y de Vladimir Putin. O gracias a lo mejor. No sé. Dos cosas. Empiezo por la imagen, que es verdad que esa imagen que ha dado Modi del país, pues entre otras cosas ha sido fabricada escondiendo buena parte de la realidad de la India, y ha habido que varios todos conocemos, realidad que todos conocemos. Bueno, pues que también quiero decir visto, ¿no? que el nacionalismo de Modi es muy curioso, porque pone por delante la imagen de la India, pero esconde la imagen real de lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí me gustaría decir que el G20 es un foro. Entonces, como foro, pues bueno, pues Modi lo ha utilizado para dar esta imagen y para intentar poner un poquito más a la India en la geopolítica, pero hay que decir que, bueno, venimos de la reunión de los BRICS, ¿no?, donde China ha auspiciado la ampliación de los BRICS hacia ciertos países, que han sido una noticia y que sí puede generar digamos, otro bloque económico y político que el G20 no es, ¿no? Entonces yo creo que el G20 para Modi le ha venido, bueno, pues como imagen bien, pero fíjate que yo resaltaría dos cosas, ¿no? Se ha demostrado, y esto yo creo que es negativo para Occidente, se ha demostrado que frente a la unanimidad de la declaración del año pasado en la condena sin muchos paliativos de la invasión rusa de Ucrania, en este año ha habido muchísimas más dificultades, porque ese avispero ahora mismo, precisamente por las cuestiones que están ocurriendo en África, ha sido muchísimo más difícil generar ese consenso para esa condena. Y esto yo creo que es muy relevante, porque se ha reducido. ¿Perdón? O sea, condenamos todas las invasiones y condenamos la guerra en Ucrania. Pues por eso. Eso ha sido, y es que ha sido el gran problema, ¿no? Esos son los consensos. Y esto refleja que hay un menor apoyo y un menor consenso a nivel mundial en torno a la posición occidental, ¿no? Y esto yo creo que es muy relevante y es un punto negativo. El segundo punto, bueno, pues digamos relevante también para mí, es que el hecho de que China no haya ido, básicamente lo que ha hecho es no darle más importancia, ¿no? Precisamente, no darle la importancia institucional de lo que es realmente China, que es la segunda potencia o incluso la primera, en función de cómo lo miremos. Apretón de manos de Xi Jinping a Modi en la reunión de los BRICS. Eso es, básicamente. Pues entonces, ahora ausencia. Entonces tampoco le veo como mucha, digamos, creo que es mucho más relevante para Modi que para la escena internacional. Bueno, pues éxito, media tinta y fracaso. Fracaso, vamos a ver. Que lo hubiéramos distribuido. Vamos a ver. El G20 se crea en 1999, lo crean, es un grupo de trabajo financiero. Lo crean los gobernadores de los bancos centrales de los principales países del mundo, invitan a los ministros de Economía para llegar a acuerdos sobre la transición energética, cambio climático, desarrollo de países menos desarrollados y la deuda.
En 2008 dicen, oye, es que nosotros no somos capaces de que salga nada de esto sin nuestros jefes, e invitan a los jefes de Estado, primeros ministros y bueno, los grandes líderes del mundo. Y entonces tiene un defecto de forma, que es el defecto de forma, bueno, de casi todos los foros, que es que todo tiene que salir consensuado. Es decir, esto funciona por el mínimo común denominador. Como alguien no apoye, no apoya a nadie. Entonces, bueno, pues es verdad que se ha hablado de todas esas cosas que se ha hablado, se ha hablado mucho, pero en términos de descarbonización, tal, no se ha puesto ninguna fecha ni ningún objetivo. O sea, lo único que se ha hecho es una declaración timorata, pseudo condenando las invasiones tipo Rusia con Ucrania, donde, bueno, es que tenían que decir algo, porque es que si no, quedan fatal en relación a lo que ha sido la reunión de los BRICS, donde hay uno que manda y se decide y se tira para adelante. Yo creo que ha habido demasiado trabajo, muy buen trabajo, por cierto, el de los Sherpas, demasiado trabajo de los Sherpas desde 25 días antes para ver cómo acordaban salir políticamente del asunto con una declaración que más o menos dejara contentos a todos para que pudiera salir una resolución consensuada sobre el tema de la guerra, y los otros temas pues han pasado un poco desapercibidos. Fíjate si estaba bien trabajado y bien consensuado, que se filtró el documento de consenso el viernes. Y se supone que no había empezado en la cumbre. O sea que, en fin. Sobre el gran ausente, sobre China. Se viene hablando desde hace tiempo de si hay o no hay una crisis. Desde luego en el sector inmobiliario parece que la hay, la reconoce el propio Ejecutivo. Y si miramos las cifras, la bolsa y lo que está ocurriendo, nunca había habido salidas netas de fondos de cobertura extranjeros de China, y las está habiendo. Ahora mismo están en negativo, que es curioso porque ya no hay una apuesta, ya no hay un bueno, pero a pesar de todo crecerán. No, ahora hay quien dice, bueno, mejor estoy fuera, que no sé qué viene. Ejemplo ahora, pues ya no solo Evergrande, sino el Country Garden, que se ha pegado su particular castaña de en torno al 70%. Una ciudad que se iba a construir en Malasia, que no se ha llegado a construir, también vacía, de miles de millones. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. El gobierno de China está intentando hacer ciertas cuestiones y se está dejando otras muchas, o lo está dejando en la opacidad, no lo está explicando. ¿Cómo veis los movimientos y qué creéis que está ocurriendo? Solo una cosa, sí. Hoy el banco chino ha tomado una decisión que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es cualquier compra de dólares de más de 50 millones de dólares tiene que ser aprobado por el Banco Popular de China. ¿Por qué se está produciendo esto? Porque hay una compra masiva de dólares por parte del sector empresarial público chino. Es decir, hay una apuesta clarísimamente de que las propias empresas chinas prefieren el dólar al yuan, al renminbi, ¿no? De hecho, la cotización actual de ese yuan está ahora mismo en torno al 7,35 yuanes por cada dólar. Es decir, al final ha habido una pérdida del valor del yuan intenso. Y esto alimenta, digamos, que las empresas, que aunque son públicas, están gestionadas por empresarios, no quieren que parte de sus resultados negativos tengan que ver con ese dólar. Se está produciendo una guerra, lo hemos comentado en este programa muchas veces, entre el dólar y el yuan. Y yo creo que desde luego con los datos de hoy se ve. En la parte del sector inmobiliario, bueno, pues es que el 25% del Producto Interior Bruto chino es el sector inmobiliario. Entonces, en la medida que esto ha pinchado... No, es un guantazo. Es un guantazo. Y luego, ¿cómo va a afectar esto al resto de economía? Bueno, pues hay una ventaja desde el punto de vista de esta afectación, y es que China es un país que es tenedor de deuda. La deuda que tienen los chinos no la tenemos los de fuera de China, con lo cual en principio ese efecto contagio se produce por una reducción del consumo que puede hacer la población china de los productos que hemos visto de Alemania, de Italia, etc. Pero no porque, como ocurrió en la crisis que hubo en Europa en 2008, que los tenedores de la deuda de China sean extranjeros. Entonces, al final, el resumen es que, a fecha de hoy, el gobierno, las empresas públicas chinas prefieren los dólares al yuan, lo que es, desde mi punto de vista, es algo complejo, es una realidad, y por eso el Banco Central
chino ha prohibido que Y ha puesto reciba todo 50 al tema. millones, y eso Claro, es importante. Es que, perdonad, es que si el modelo de Alemania está en cuestión, el modelo de China ya no está ni en cuestión. O sea, el modelo de China, con un 25% de la economía dependiente de un sector que depende de cuánta gente llega del campo a las grandes ciudades, que es una cantidad de gente que está bajando masivamente. 100 millones de casas vacías. Claro, en China. es que 100 millones. Es que esto no tiene. Bueno, y todas las cifras son siempre muy Sí, grandes. pero 100 millones vamos es a ver, mucho. Siempre muy grandes. Las cifras no son muy grandes, son muy pequeñas. Porque, vamos a ver, el PIB por habitante en China son $10.000 y el PIB por habitante en Europa son 37.000. O sea, Alemania es como un pueblo de España, pero muy grande. O sea, China es un país pobre, lo que pasa es que es grandísimo y con muchísima gente. Entonces, China, si Alemania se tiene que reinventar, China se tiene que reinventar completamente. O sea, cuando veamos a final de año, y lo veremos, un crecimiento del PIB en China del 3%, es que es un jarro de agua fría tremenda. Y lo que pasa es que, bueno, allí tienen la ventaja política de que, en realidad, de que si lo quiero hacer, lo hago, porque vosotros estoy claro, lo que decidan, como está controlado, pues lo harán y tiran para. Y en eso son muy pragmáticos y lo hacen muy bien, porque como luego además no protesta nadie. Y Yo lo veo como una mayor eficacia de la política. Es decir, cuando el gobierno chino, es verdad que tiene muchos problemas, ¿no? Pero cuando el gobierno chino implementa una política, tiene unos efectos, porque tiene tanto músculo económico que la política económica allí tiene mucha capacidad de generar ciclos económicos. Y con esto quería decir lo siguiente: es verdad, estoy totalmente de acuerdo que el modelo económico chino basado en las exportaciones, ya lo hemos dicho, es un modelo que ya no está, pues que ya no funciona, ¿no? Estamos en un modelo de guerra comercial donde precisamente China es uno de los objetivos y donde las exportaciones hacia China y desde China se le están poniendo restricciones. Un país que ha basado en esas exportaciones su modelo de crecimiento. Pero fijaos, no solo eso, es hasta tal punto eso que China ha generado o ha salido, digamos, ha logrado, es uno de los pocos países asiáticos de renta baja que ha podido generar o salir de esa trampa de la pobreza, y es de renta media. Decías $10.000, es cierto, pero tú fíjate que la riqueza que se ha producido en China ha ido redistribuyéndose hacia ese sector exportador, no se ha ido redistribuyendo hacia la población, y esto ha generado a su vez que han exportado capital, y ese es el gran poder de China, no solo las exportaciones de productos, sino la capacidad de exportación de capital hacia continentes, por ejemplo, como África, que hemos visto como el liderazgo de China en los foros internacionales de los BRICS genera o tiene una potencia política fundamental. Y esto es lo que es China, no es simplemente un país que produce o que exporta, es una potencia política que reordena la geopolítica mundial. Al respecto de la crisis, ¿va China a caer en una crisis absoluta? Bueno, yo creo que no, básicamente. Yo creo que no, porque lo que vamos a ver es un proceso de transición hacia otro modelo de crecimiento. Fijaos que es verdad, tenemos un problema. No va a generar, y además lo decía Xi Jinping el otro día, no vamos a generar el bazooka porque no queremos generar políticas de consumo individualistas como Occidente, ¿no? Lo decía, esta era la retórica que utilizaba, pero fijaos que lo que sí ha hecho es generar medidas en sectores concretos que son en donde están teniendo las tensiones, medidas en el sector inmobiliario para incrementar la liquidez, medidas para relajar la concesión de préstamos, medidas para reducir los tipos de interés, y ya se está notando en los mercados de crédito. Es decir, cuando es posible que China no genere el bazooka ese de manera general, pero sí es posible que vaya generando pequeñas reformas con suficiente impacto, porque como decía al principio, las políticas económicas de China tienen mucho impacto porque es un mercado muy grande, y esto vaya a ir estabilizando la economía hacia la transición al nuevo modelo, lo que no significa que no vaya a ser costoso, ¿no? Lo que no significa que no vaya a ser costoso. Ya está siendo costoso, o sea que... Pero bueno, mientras no traten de distraer al público con un ataque sobre Taiwán que nos ponga a todos en pie de guerra. Se viene un 2024 importante. Sí, esta temporada promete, sí, aquí los lunes. Y vamos a ver qué pasa en Taiwán, que hay elecciones. India, la semana pasada dijo que maneja escenarios para intentar hacerse con el trozo de pastel de Taiwán si China invade Taiwán. O sea que está la cosa... Se va a poner... Es que yo, si me permites, yo creo que la apuesta de India es sustituir a China, en donde China tiene que salir porque
Occidente deja de trabajar con China. Esa es la apuesta de la India. No sé si va a tener éxito o no, pero es verdad que eso afecta a otro continente, que es África. O sea, yo creo que también este acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos sobre los metales en África, pues también tiene su derivada. Y luego yo resumo un poco lo que he comentado antes. O sea, la realidad es que las empresas, y me he permitido traer aquí un yuan chino, 10 yuanes y un billete de $1, las empresas públicas chinas prefieren los dólares a los yuanes. Y esto, el Banco Central ha tenido que dar un puñetazo en la mesa. Esto, desde luego, lo que implica es que algo se está moviendo en China y todavía no sabemos lo que es. Bueno, pero también ahora hay un ataque fuerte contra el dólar, intentándolo, más allá de que suponga el dólar dentro de la economía y de que sea difícil esto de desdolarizar. No, un no va a movimiento ocurrir el martes que especulativo, viene. un movimiento especulativo brutal. Claro. Vamos a ver qué ocurre. José Luis Moreno, Iván Ayala, Alfonso Zapata. Gracias a los tres. Muchas gracias. Ahora creo que tenemos un café chino aquí al lado, creo que José Luis nos va a invitar. Un minuto en